Los doctores Álvaro Campillo y José Antonio García López presentan este lunes 22 de julio de 2013 en Periodista Digital el libro Alimentación para deportistas. ¿Cómo? Y sobre todo, ¿por qué la alimentación puede mejorar el rendimiento de un atleta a cualquier nivel? Además, en él vamos a desterrar algunas falsas creencias y mitos que existen respecto a este asunto. Bienvenidos a los dos. Hola, buenos días, encantado. Bueno, ¿a qué se debe en primer lugar que haya tantas falacias, por así decirlo, respecto a la nutrición deportiva? ¿Intereses económicos o algo más? No sé cuál es vuestro punto de vista. Bueno, es una mezcla, en verdad, de... No empezó como un interés económico, empezó extrapolando sin ninguna base científica lo de la pirámide nutricional, que es otra falacia para la población general, en los años 70, 80, a los deportistas. Dijeron, si esto es bueno para la población general, que tampoco es bueno, pues tiene que ser bueno para los deportistas. A partir de ahí ya ha surgido una industria tremenda de productos, complementos y tal, en base a esto, porque en el fondo, bueno, es muy barato el nutrirse o desnutrirse, entre comillas, un deportista de esta forma para las empresas es fenomenal, porque la materia prima, los azúcares, es lo más barato que hay. Entonces, genera mucho negocio. ¿Estás de acuerdo con...? Sí, además todo empezó con trabajo en los años 70, incluso un poquito antes, donde eran trabajos que se sacaron conclusiones erróneas de por qué los hidratos eran tan beneficiosos para el deporte, el ejercicio, y sin embargo pues no eran conclusiones muy acertadas. Destripando desde el primer capítulo vuestro libro que presentáis aquí, noto que sois muy críticos con las dietas ricas precisamente en carbohidratos, que es una de las creencias que a lo mejor tenía mucha gente respecto a este tema. ¿Qué es lo que achacáis que puede causar una dieta rica en carbohidratos? ¿Qué perjuicios, por así decirlo, encontramos en dietas de este tipo? Bueno, en general, en la población general se ha visto y en deportistas también. De hecho, hay unos estudios hechos en España en deportistas jóvenes, de los equipos inferiores de fútbol y tal, que casi la mitad de ellos o tienen colesterol alto, los triglicéridos, o tienen ya sobrepeso, siendo chavales deportistas. Y luego, en la población general, que también incluye a los deportistas, pues desde que se introdujo, desde los años 80, se ha aumentado un 30% el consumo de pastas, arroces, azúcares. Hemos disminuido un 15% más o menos el consumo de proteínas y huevos en general, y carne animal, alimentos animales, y ha aumentado un 30% la obesidad, otro tanto la diabetes, incluso el cáncer. Entonces genera muchos problemas, aparte que tienen su base fisiológica perfectamente establecida y se estudian las carreras. Lo que pasa es que no sé muy bien dónde de pronto damos el salto. O sea, decimos, los hidratos hacen esto, y los libros de fisiología lo pone, y de pronto damos el salto a la práctica clínica y solo hidratos. No tiene mucho sentido. Sí. El llevar dieta baja en hidratos no solo es beneficioso para la salud, desde muchos puntos de vista, sino también para el deporte, para el rendimiento deportivo y para deporte sobre todo de resistencia. Entonces, para la gente que nos esté viendo y prefiera que vayamos, digamos, a lo directo, a los ejemplos, ¿qué alimentos en concreto son los que un deportista, o incluso mucha gente de la población general, porque me estáis insistiendo que no es un tema de deporte para el tema de salud, qué alimentos hay que tener en el punto de mira, por así decirlo, como que, oye, hay que tener más cuidado, que son los que llamáis carbohidratos? ¿Cuáles son en concreto? Y que están además muy implantados pues en la muy población. Implantado en los deportistas de hoy en día, y pues hablamos de arroz blanco, que los deportistas lo toman bastante para todo antes y después del entrenamiento. Hablamos de pan, hablamos de pasta, que también es otro alimento que los deportistas bien amateur o de alto rendimiento están siempre comiendo pasta antes y después del entreno, y es fundamentalmente eso. Cereales también son alimentos ricos en hidratos de carbono que, bueno... Batidos de frutas. O sea, si la fruta se puede tomar, es mejor las verduras, se puede tomar algo de fruta. Las mejores son el coco, aguacate o la fruta del bosque, y las fresas son las que menos azúcar llevan. Y respecto al resto de frutas, sí, porque ahí tenemos mucha gente la creencia de que la fruta, incluso para gente que quiere adelgazar, pues no ceno y como lo sustituyo por fruta. Hay un tipo de frutas, a lo mejor plátano, manzanas, tal. ¿Qué es lo que nos podéis decir respecto a este supuesto? Vendrían mejor las verduras. La fruta, el origen de la fruta en la naturaleza sale muy poquito, un mes al año más o menos, o estacionalmente 2 meses al año al final, pero la misión es hacer engordar. O sea, genera picos de insulina, que es la hormona que nos hace engordar, y los animales lo usan así, los osos,
los monos y tal, cuando en el verano tienen 3 o 4 meses para el invierno, que va a haber muy poca comida. Nosotros, cuando vivíamos ahí, no teníamos el supermercado, lo hacíamos así, engordas 4 o 5 kilos, que lo vas a perder por la escasez de comida que hay en el invierno. Entonces, tomar frutas de temporada en dosis moderadas, pues no está mal. Pero eso de cenar fruta... Pero basar la fruta como base de nuestra dieta cuando estamos intentando perder peso no es un buen sistema. Y en el otro extremo, hemos hablado de los carbohidratos, encontramos a las proteínas y a las grasas, que en el libro vienen calificadas como nuestras amigas, ¿verdad? Claro. ¿Qué beneficios nos pueden dar las proteínas y las grasas? Porque además lo de las grasas, ya el simplemente nombre de grasas, no sé si estás de acuerdo cuando habléis con la gente, ya la gente piensa que es malo, ¿no? Porque, grasa engorda. O sea, hoy en día las grasas están demonizadas, ¿no? Parece que exactamente lo único que nos aportan son resultados malos para la salud, para el deporte, para el rendimiento, y precisamente no. O sea, nuestro metabolismo originariamente, fisiológicamente, está hecho para funcionar a base de grasa. Nuestras reservas de energía están hechas para estar formadas a base de grasa, no de carbohidratos, puesto que los carbohidratos tienen un límite de almacenamiento en el organismo y las grasas no. Pero sí, hoy en día las grasas están como demonizadas y no es así. Pero bueno, incluso en general, o sea, bueno, hay 3 tipos de grasa, ¿no? Las grasas saturadas, que son las que todo el mundo dice, esto es malísimo, es lo peor que hay y ninguna es buena. Luego las grasas monoinsaturadas, que sería la del aceite de oliva, por ejemplo, que esa, dicen, es sana, pero hay que tomarla en moderación. Y luego las grasas súper buenas, que son los omega 3, que es la del pescado. Bueno, pues la grasa saturada, que se supone que es la peor de todas, si cogemos los estudios que hay en población general, no hay ningún estudio, metaanálisis, que son los estudios científicos más serios que hay, que demuestre que aumenta el riesgo cardiovascular. Y si nos vamos luego a extrapolarlo, si tú llevas una dieta baja en hidratos de carbono y rica en grasa saturada, tu colesterol bueno va a subir, tus triglicéridos van a bajar. Y el colesterol malo, la cifra puede subirte un poco, pero van a ser partículas fofas, que son las que no tienen riesgo cardiovascular. Es más, cogiendo, de hecho ahí también lo ponemos, la verdad sobre el filete, de toda la grasa saturada que lleva el filete, un 60-70% o te mejora o no te influye el colesterol, y solo un 30% te podría empeorar, solo contando las saturadas que lleva. Exacto. Entonces, queremos decir que al final la grasa per se no es un factor, ni siquiera de genera adicción. Los alimentos muy ricos en grasas, salvo que vayan con hidratos de carbono. Al final, los sospechosos habituales son las grasas, pero el culpable es el azúcar. El acompañante. Lo importante de tomar grasa es no hacerlo con hidratos de carbono. Entonces, separarlo y es cuando van a tener los efectos adversos, incluso almacenarse y hacerte engordar. No sé si algunos de los que hayan leído vuestro libro, amigos, compañeros, os han dicho, me estoy enterando ahora que entonces un filete es mejor, por así decirlo, que un plato de arroz blanco o un plato de pasta. Os lo ha dicho ya mucha gente. Sí, mucha gente. Sí. Os han llegado a llegar su sorpresa. Me gustaría también hablar de la ketoadaptación, porque es un término que creo que el gran público desconoce, como era mi caso. ¿Qué es y por qué os importa tanto? La ketoadaptación es el periodo, ¿no?, de tiempo, suele ser alrededor de 2-4 semanas, en el que, digamos, tu cuerpo pasa de utilizar los hidratos de carbono como combustible a utilizar las grasas. Y como todo cambio necesita un tiempo de adaptación, un proceso metabólico, enzimático, y tiene que haber un tiempo de adaptación. Es, digamos, cambiar el fuel o la gasolina que tu cuerpo utiliza para obtener energía. Si tú tomas muchísimos azúcares, muchos hidratos y tal, mientras hay azúcar disponible en el cuerpo, como es tóxico, o sea, porque por eso está tan regulado, y hay que quemarlo urgentemente. Si, por ejemplo, si tú metes alcohol, el cuerpo es lo primero que quema y lo intenta eliminar por orina, por eso aumenta mucho la diuresis, porque quiere eliminarlo como sea. Pues el azúcar igual, en cuanto entra, quiere eliminarlo. Mientras haya azúcar no se quema grasa. Entonces, cuando cambiamos la pauta, cuando quemamos azúcar estamos en lo que se llama metabolismo glicolítico, quemamos azúcar. Y cuando quemamos grasa, que está en metabolismo lipolítico, y como se producen cuerpos cetónicos, también se llama cetosis. Entonces la cetoadaptación, lo que pasa es que el término se acuñó en inglés y ahí ha quedado. La RAE no lo ha puesto, pero nosotros le hemos puesto la keto de ketosis en inglés. Entonces, para que sea óptimo, si tú hoy decides empezar a hacer este tipo de alimentación, puedes hacer deporte, pero es verdad que los primeros días pues puedes ir un poco más cansado porque tu cuerpo todavía no ha aprendido a que los ácidos grasos de la grasa solo los queme el músculo. En los primeros días va a quemar también cuerpos cetónicos, que son moléculas de alta energía, y el cerebro le llegan
menos cuerpos cetónicos. La ketoadaptación consiste al final en que en esas 1, 2, 3 semanas los ácidos grasos solo van al músculo, digamos, y los cuerpos cetónicos van íntegros al cerebro, con lo cual ni tampoco tendrás el muro ni la fatiga esta central. Tan famoso, el muro tan famoso. Reduce también la fatiga muscular porque se genera menos lactato, menos ácido láctico. El ácido láctico se produce cuando quemas azúcar cuando no hay oxígeno suficiente. Cuando haces un sprint, por ejemplo, se genera, como no puede quemarse en el ciclo que requiere oxígeno, se produce como intermediario el ácido láctico, que bueno, los hidrógenos producen las agujetas, pero básicamente al acidificar el músculo el riesgo de lesión aumenta y la fatiga muscular se genera por eso, porque dice que te vas a cargar el músculo, el cuerpo te avisa de esta forma. Que la ketoadaptación requiera de un periodo mínimo, como hemos dicho, de 2-4 semanas, es el problema de muchos trabajos que salieron en torno a las dietas bajas en hidratos o dietas cetogénicas frente a las dietas ricas en hidratos para deportistas, porque comparaban fases de dietas de solo una semana. Evidentemente, en esa primera semana en la que tu cuerpo todavía no se ha adaptado a utilizar la grasa como fuente de energía, tu cuerpo está perdido y rinde menos. Está todavía como si se acabara de levantar. Claro, no está acostumbrado. Pero trabajos de mucha más tiempo de adaptación o ketoadaptación sí que han dado resultados más favorables en rendimiento, resistencia, consumo de oxígeno a las dietas bajas en hidratos o cetogénicas. De hecho, parece que justo veníamos y esta semana se ha publicado en la revista más importante científica de medicina del deporte, que es el British Journal of Sport o algo así. En el editorial, el editor dedica a los mitos en el deporte, uno lo de beber o no beber agua durante las largas competiciones y otro lo de si se puede hacer deporte con dietas bajas en hidratos, y bueno, concluye que efectivamente que sí que se puede hacer y que es muy bueno para los deportes de resistencia, como he dicho antes. O sea que algo está despegando. Algo está despegando, ¿verdad? Es un libro enfocado principalmente a deportistas y en uno de los apartados también me ha llamado la atención cuando habláis de los beneficios del deporte, bueno, sobre todo, digamos, dejando un poco de lado el deportista de élite que vive de ello, sino más dirigido a la población en general, en esa importancia, ¿no?, de la actividad física. Habláis de que des un tipo de actividad física moderada, ¿no?, y en un tiempo ligero para conseguir realmente esos beneficios, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que tiene también esa creencia, ¿no?, de que, 2 horas al día, actividades muy, muy intensas, al final no conseguimos esos beneficios, de cara a nuestra propia salud. Habláis del riesgo de mortalidad, que tampoco se ve afectado, y otros muchos factores, ¿verdad? Es que como todo en la vida, los extremos no son buenos. Entonces, no hacer deporte, hacer una vida sedentaria es malo, pero hacer deporte en exceso, todos los días 2 horas, todos los días a una intensidad alta y tal, no es que sea malo, pero desde luego no es tan beneficioso como hacer deporte de forma moderada y digamos con mucha menos intensidad. Es mejor estar obeso y ser deportista que estar delgado y ser sedentario. La causa de muerte, o sea, el riesgo de muerte es mucho mayor, que lo que más te lo da es el sedentarismo. El someter al cuerpo a un poquito de estrés, el ejercicio es un estrés, está bien, pero someterlo a mucho, pues el cuerpo te aguanta en general, pero es verdad que si haces deporte muy intenso, más de 1 hora y media al día, eso genera fibrosis cardíaca. Cuando acabas de hacer, por ejemplo, después de un maratón, si tú te tomas una analítica sanguínea, te salen los marcadores, las enzimas del infarto te salen altas. Incluso puedes tener hasta alguna arritmia y tal. Hay estudios sobre esto. Hacer un maratón de vez en cuando, tal, no viene mal. Pero si tienes ya una edad, lo mejor es, como dice uno, O'Keefe, que es un fisiólogo del deporte muy, muy conocido en el mundo. O sea, está bien hacer deporte, ponerse retos, y bueno, en la juventud hacer 1, 2, 3, 5 maratones o triatlón o tal, pero conforme vamos cumpliendo edad, hacer deporte, pero un poquito ir bajando bajar. Nuestros objetivos, ¿no? Sí, cuando se puso de moda el footing, bueno, el fundador del footing murió haciendo footing, pero hubo bastantes muertes por esto, por hacerlo un poco. Tampoco es bueno empezar de hoy para mañana a hacer descontrolada. Entonces sí que es bueno un chequeo médico y algún profesional del deporte, y fundamental la alimentación, porque es verdad que si encima lo haces por las bravas y encima te pasas con azúcares, tal, lo único que está haciendo el deporte es quemar azúcar, pero la grasa la sigues aumentando. Claro. Porque un mito es que el deporte quema muchas calorías. El deporte no quema muchas calorías. O sea, tú haces deporte, tú te corres 1 hora o haces bici 1 hora y te tomas un zumo de naranja y ya lo has recuperado, con lo cual la grasa no, que es el efecto secundario también. ¿Hay que tener grasa? Sí, subcutánea.
visceral, mal. Pero hay que tener no mucha, pero hay que recambiarla. O sea, no hay que tenerla ahí como si tuvieras la despensa y nunca la usas, ¿no? Claro. Se pone rancia. Pues esto genera moléculas inflamatorias que activan la división de las células. Una célula mutada puede hacerla crecer, te inflama, hace que tu metabolismo del azúcar sea peor, con lo cual la resistencia a la insulina, la diabetes, la hipertensión, todo esto. Has introducido un tema, Álvaro, interesante. Entonces, para quien nos esté viendo, cuando has dicho lo de puedes correr 1 hora a lo mejor al día con lo que cuesta, con lo que sudas, lo de tomas un zumo de naranja y no hemos hecho nada. Entonces, ¿qué hay que hacer después de esa hora de deporte para que realmente haya valido hacer esa hora de deporte que a veces cuesta? Proteínas y grasas, claro. ¿Por qué? Porque si has empezado si tú tenías los depósitos de azúcar llenos, en esa hora más o menos los habrá gastado. Si los repones directamente, no solo se te llenan, sino que además, porque encima una creencia también es que es que como el músculo ya está vacío, después del deporte, el músculo está inflamado, entre comillas, y no entra tan fácil el azúcar. Tiene resistencia a la insulina, que se llama, con lo cual eso va al hígado, al tejido graso, que al final hacemos grasa. Con lo cual, lo mejor es dejar, ya has quemado tu azúcar, pues es tomar cosas que no lleven mucho azúcar para así seguir quemando durante todo el tiempo posible grasa y reponiendo el músculo de forma mejor, porque cuando no hay mucho azúcar presente, los aminoácidos esenciales, que son los que reparan el músculo, la leucina, etcétera, actúan mucho mejor, con lo cual aumentaría mejor la reparación muscular y la masa muscular. Claro. Consumir dieta rica en hidratos antes y después del ejercicio va a hacer que no quemes tus reservas de grasa, tengas la grasa estancada en el cuerpo y lo único que consumes son esos hidratos. Entonces, lo beneficioso es, como ha dicho Álvaro, recambiar esa grasa, quemar la grasa y volver a meterla, evidentemente, y alimentarte de grasa. Ese recambio es el que ofrece los beneficios antiinflamatorios y de perfil lipídico para la salud que tiene el no tomar hidratos, que te permite movilizar esa reserva de grasa. De la otra manera, si estás consumiendo hidratos, los estás quemando, no estás quemando la grasa ni durante el deporte ni después de hacer deporte, y esa grasa la tienes estancada, con el riesgo que supone tener un tejido adiposo ahí que lo único que va a hacer es favorecer inflamación, aumentar el riesgo cardiovascular y otra serie de efectos adversos. Entiendo. Estamos ya terminando esta entrevista con los doctores Álvaro Campillo y José Antonio García López. En tu caso, Álvaro, has escrito, por ejemplo, sobre la famosa dieta Dukan, que te habrán preguntado muchas veces sobre ella, una dieta que causa tanta polémica, además. No sé si en este caso este libro viene a ser un poco continuación, ¿no?, de lo que ya del método Dukan, en el que tú has sostenido en anteriores libros, y no sé, me gustaría también preguntarte por qué crees que hay, por así decirlo, esas críticas, ese linchamiento a veces tan fuerte, que precisamente la achacan de ser una dieta peligrosa para la salud. No sé si puedes decirnos algo nuevo respecto a este sentido. Bueno, la dieta Dukan básicamente es una dieta baja en hidratos de carbono, una formulación, como comentáis, una formulación de una dieta baja en hidratos de carbono con las pautas que Pierre Dukan, pues estableció. Hay muchísimas dietas de este tipo, ¿no? Para deportistas sí que es verdad que hay que ser más laxo, o sea, usar la dieta Dukan para deporte un poquito más intenso es mejor adaptar pues este tipo de dieta, porque en la dieta Dukan, por ejemplo, no se permiten de forma habitual los frutos secos, que aquí sí, no se permiten los aceites abundantes, que aquí sí. Entonces, se permite mucha más variedad. Por ejemplo, aquí se permiten las olivas y una gran variedad de verduras, que Dukan también las permite, algunas verduras, pero más limitado. Entonces, y aquí se permiten las carnes grasas también, sin ningún problema, o el jamón serrano, que está nuestro, el tomate, tal. Entonces, es mejor, por eso hemos hecho un poco de esto, ¿no? La adaptación, la explicación de esto, ¿no? ¿La dieta Dukan es mala? No. O sea, porque la dieta Dukan es una dieta baja en hidratos de carbono, no sabemos si es la mejor adaptación, porque tampoco hemos comparado toda la dieta baja en hidratos, pero sí que el fundamento es una dieta cetogénica, bastante baja en hidratos, en sus dos fases iniciales, que son las de perder peso, y genera una mejora del perfil cardiovascular, pérdida de peso en forma de grasa, mucho mejor que las dietas bajas en grasa. Hay cientos de estudios que comparan las dietas tipo pirámide nutricional con las dietas tipo Dukan, o sea, bajas en hidratos. Y todos salen mejor para las dietas bajas en hidratos. ¿Por qué tiene tantas críticas? Bueno, pues por un lado, ignorancia de la población y de algunos profesionales de la salud. No voy a decir el colectivo, pero ya me costó una reclamación que la perdieron en el Colegio de Médicos sobre este punto. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, y bueno, pues y también pues por intereses
económicos también, pues de la industria y bueno, y de algunas otras personas también porque tú, en cuanto aprendes las pautas de este tipo de alimentación, es muy sencillo. O sea, es como una academia, yo pongo el ejemplo de una academia de inglés. Una buena academia de inglés, tú vas, o sea, yo no digo que la gente no vaya a un profesional de la salud a informarse, vamos a todo, ¿no? Pues bien, pero una vez que aprendes las pautas, ya no tienes que volver más. Sí, la buena es que ya lo sepas hacer tú, ¿no? Claro, una buena academia de inglés te enseñará inglés y ya cuando lo dejes, debes de seguir hablando inglés. Ahora, si tienes que ir todos los años a engancharte al tema, pues mal vamos. Pues esto, entonces, claro, el de decir, joder, un libro me asesora mi médico o mi nutricionista, da igual, le pague o no le pague, o vaya a la Seguridad Social o a la ONG de turno, pero en un tiempo determinado se acabó o sea, ya está, ya no tengo por qué ir más porque entiendo, o sea, porque te explico la fisiología y la sé, ¿no? Entonces, eso genera muchos... Pero no es un caso aislado. O sea, en la primera dieta cetogénica que se hizo, que dicen William Banting, que es un enterrador de Inglaterra, en el siglo XIX, bueno, fue William Harvey, que era un médico, un cirujano de allí, se la puso a este hombre, bueno, generó un revuelo y fatal. Luego Atkins, que era cardiólogo, pues también fue demonizado en los años 70 por esto. Hay muchísimos artículos con la dieta específica de Atkins, comparada con la que dicen muchos profesionales de la salud y de la alimentación, y todos demuestran que es mucho mejor la de Atkins. Están publicadas en las revistas médicas. Lo que pasa es que, como los que nos dedicamos a esto leemos poco, le fastidia a quien le fastidie, pero es verdad, está demostrado, pues el conocimiento médico tarda mucho en llegar a los profesionales de la salud. Entonces, se genera, no es una excepción. Yo siempre pongo el ejemplo, hay muchos. Los que descubrieron la úlcera, que era una bacteria, los estuvieron demonizando 10 años. Te lees las entrevistas y dices, es que los insultaron, lo pasaron fatal estos hombres. Los cirujanos ganaban mucho operando las úlceras. Claro. Por un tratamiento antibiótico de una semana que se da ahora, se quita. Le dieron el premio Nobel en 2006. O sea que... Como ejemplo no está mal. Aclarando un poquito lo que has comentado de la dieta Dukan es una dieta cetogénica, baja en hidratos, pero hay otros muchos tipos de dieta baja en hidratos. Y está orientada fundamentalmente a perder peso, a personas obesas. Nosotros aquí no es solo como pérdida de peso, sino que le damos un enfoque más como un modo de alimentación saludable para el ejercicio, para nuestro riesgo cardiovascular. Entonces, digamos como quizás desde nuestro punto de vista algo más completa, ¿no? Abrimos más a unos tipos de alimentos que en la dieta Dukan en concreto están más restringidos. Pero bueno, es simplemente otro tipo de dieta cetogénica o baja en hidratos. Pues queda claro. Os agradecemos a Álvaro Campillo y a José Antonio García López vuestra presencia aquí en Periodista Digital, por vuestros consejos enfocados a deportistas, el tipo de alimentación que deben llegar. Os deseamos también suerte con este libro. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Gracias.